Buenos días a todos. Somos estudiantes de ISAE Universidad, actualmente cursando el segundo año de Derecho Penal, impartida por el profesor Eduardo Paredes, de la carrera Derecho y Ciencia Política. Esta mañana tenemos el conversatorio en la mesa redonda sobre hacinamiento carcelario. Pero antes de entrar en introducción, me gustaría dejar una cita de reflexión por el señor Nelson Mandela, político y escritor sudafricano, en su libro En Camino hacia la Libertad. Él dice que no se establece cómo es la sociedad de una nación, no por cómo trata a las personas de altos recursos o estatus social alta, sino a la de estatus social baja, y la realidad triste que puedes encontrar en las cárceles. Ahora bien, ya dando inicio con el tema principal, como comentaba, hacinamiento carcelario. Este fenómeno que ha durado por muchos años en nuestro país, de sobrepoblación en los centros penitenciarios, y cómo causa el impacto negativo en nuestra sociedad, sus causas, sus consecuencias, los motivos que la llevan, y también hablaremos un poco sobre el marco normativo, en cómo nuestros gobiernos, a pesar de los años, han intentado actualizar, modernizar las distintas legislaciones para dar fin a esta problemática o fenómeno dentro de los centros penitenciarios, y cómo esta problemática ha perdurado a pesar de los años y incluso a pesar de los incansables esfuerzos de nuestros gobiernos por tratar de regularlo. Tengo aquí la oportunidad de presentar a mi compañero Keivan Reyes, mi compañero panelista. Damos inicio. Keivan, a ver, ¿qué te parece? ¿Cuál consideras tú que es la causa principal del hacinamiento carcelario y cuáles son sus consecuencias? Ok, como tú bien lo mencionaste, el hacinamiento carcelario tiene que ver con la sobrepoblación de esta población, vale la redundancia, carcelaria, respecto al espacio físico que contemplan estos centros penitenciarios. Esto es un problema de arrastre que viene de generaciones, prácticamente desde siempre, y las causas principales de esto tienen que ver con la ineficiencia del proceso de justicia penal, también tiene que ver con las políticas de justicia penal punitivas, insuficiencias en las medidas y sanciones no privativas de libertad. También tiene que ver con la ausencia o insuficiencia de programas que faciliten la reintegración y la reinserción de estos privados de libertad. Y también tiene que ver con, como se tocó anteriormente, el tema de la infraestructura carcelaria, que esta población tiende a sobrepasar estos límites en cuanto a su capacidad se refiere. Como causa de este hacinamiento tenemos violaciones a múltiples derechos humanos, como lo es el acceso a servicios médicos, en cuanto también a lo que establecen las reglas mínimas, esto en cuanto a derecho internacional, de que cada recluso debe contar con una cama y que cada celda debe contar con un mínimo de una persona, y a excepciones que se excedan esta norma, pero tiene que ser en un plazo temporal, no como se ha dado así tan prolongado en nuestro sistema penitenciario. Ahora bien, te pregunto a ti, Francisco, ¿qué impactos tiene el hacinamiento en la rehabilitación y reintegración de los presos en la sociedad? Bueno, definitivamente este tema de hacinamiento mantiene un impacto muy fuerte en la sociedad, pero por mencionar algunos puntos, tiene que ver con la dificultad de la inserción social. ¿Qué quiere decir? Que estos programas, este tema de hacinamiento carcelario puede dificultar que estos programas que existen en los centros penitenciarios logren el efecto que se quiere, que es poder que estas personas, una vez cumplan su pena o su sanción en el centro penitenciario, pueda reintegrarse entonces en la sociedad.
encontrar un propósito, encontrar un motivo de ser, y que no solamente eso, sino que la sociedad también debe estar dispuesta o capacitada para darle bienvenida a estas personas. Entonces, el tema de hacinamiento carcelario dificulta que estos programas sean efectivos, que las personas puedan, que a todas las personas por igual se les trate y que puedan tener las mismas oportunidades, las mismas herramientas, las mismas condiciones de estudio, de trabajo, de salud. Y también, obviamente, debido a eso, tenemos el tema de la reincidencia, mejor dicho, que aumenta, ya que las personas las personas que están privadas de libertad por todas las condiciones de hacinamiento que tenemos tristes en los centros penitenciarios. Estas personas se encuentran en muchos sentidos y en muchos casos, digámosle, cómodos, porque cuando van a una realidad fuera de la celda se encuentran con dificultades para conseguir trabajo, dificultades que son principios básicos de toda persona, dificultades para comprar una casa, para comprar un bien mueble, incluso para transitar, porque mantienen en sus récords policivos estas faltas delictivas. Entonces ellos sentirán que necesitan a como de costa, a como de lugar, conseguir lo que ellos desean, y entonces vuelven a caer en este delito, incluso hasta un delito mucho mayor, y regresan entonces a los centros penitenciarios. Y es como una cadena que se va desatando. Por falta de reinserción social, de estos programas, caemos entonces en la reincidencia. Como comentaba mi compañero panelista, el tema de la violación de los derechos humanos. El hacinamiento a menudo en distintos centros penitenciarios que tenemos en nuestro país viola estos derechos humanos, porque no encontramos las condiciones óptimas que debe tener cada persona en su integridad de vida, de salud, de educación, de alimentación, sobre todo las básicas, agua potable, sus 3 comidas del día. Entonces, sí hay una falencia en la normativa versus lo que realmente encuentras de realidad en los centros penitenciarios. Es decir, sí se puede estar aplicando la norma como es, y como acata o señala nuestro artículo en nuestra Constitución, el artículo 4, que Panamá acata las normas de derecho internacional, no está surgiendo el efecto en los centros penitenciarios, y es por eso que mantenemos esta problemática de años de hacinamiento carcelario. Yo siento que para mitigar un poco el daño y el efecto de hacinamiento carcelario debería revisarse estas normativas, o revisarse cómo se puede buscar causar este efecto positivo dentro de los centros penitenciarios, que se promuevan políticas positivas, que se promuevan otras alternativas de encarcelamiento que no sean la detención provisional, que eso lo vamos a ver después. Compañero, ¿cuál es su opinión sobre los derechos humanos como columna vertebral de todo sistema penitenciario? Ok, en cuanto a la columna vertebral de lo que es la política de encarcelamiento, me voy a basar principalmente en el instrumento internacional de derecho, los cuales son el Pacto Ético Internacional, el Convenio Americano de los Derechos Humanos y las reglas mínimas, como lo hablé anteriormente, toda vez que este hacinamiento o esta sobrepoblación carcelaria es la punta de lanza para la violación de prácticamente todos estos derechos que tienen estos reclusos, ya que, como lo comentó mi compañero Francisco, el tema del acceso al agua potable, en cuanto a las condiciones que ellos viven dentro de los centros penitenciarios, son totalmente infrahumanas. Los temas de la cama, que eso lo establece las reglas mínimas, de que tiene que ser una cama por recluso, esto no se está cumpliendo tampoco, toda vez que en estos centros penitenciarios hay reclusos que duermen en el piso con un cartón, o que duermen en hamacas, exponiéndose su integridad física, toda vez que estas hamacas
carecen de esa fuerza o de esas condiciones, lo que provoca caídas, fracturas y demás lesiones a estos reclusos. También el tema de que estos duermen fuera de la celda debido al hacinamiento, porque hay celdas que son para determinado número de personas por su espacio físico y por las camas que tiene a bien ese recinto, y debido al hacinamiento o a la sobrepoblación carcelaria, estos tienen que dormir fuera de lo que es el recinto, lo cual provoca enfermedades como se han visto en documentales como tuberculosis y demás complicaciones respiratorias. Se debe tomar en cuenta esto, y ahora haciéndote una pregunta, Francisco, en base a lo que tú hablaste antes de la reinserción y la rehabilitación. ¿Crees tú que el sistema penitenciario está cumpliendo este rol de reinserción y rehabilitación para posteriormente cumplir su condena, los reclusos puedan optar por una mejor calidad de vida o ser útil para la sociedad? Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que no. De ser así, las estadísticas fueran distintas. Las estadísticas en el 2023 arrojaron un total de 23.342. Eso es una densidad del 160% de la capacidad que mantiene el país. Entonces, la Dirección General del Sistema Penitenciario, que es este cuerpo encargado de velar por todos estos derechos, por todas estas capacitaciones, por esta problemática en sí, no está cumpliendo con el impacto que se espera para que estas personas, como mencionabas, puedan tener una oportunidad de vida íntegra, una oportunidad de vida ideal una vez que hayan cumplido, porque recordemos que se nos ha enseñado que el derecho penal no es para castigar, es para sancionar. Entonces, si es para sancionar, estas personas deberían tener oportunidad, una vez de resarcido el daño, pagar su condena y todo lo demás, de poder encontrar una vida digna afuera, que no es lo que está pasando. Muchas veces pasan años de una persona dentro de un centro penitenciario, pierde familia, pierde empleo, sin mencionar que obviamente avanza en su edad, y cuando sale de estos centros penitenciarios no tiene las mismas condiciones o las mismas capacidades para X o Y trabajo. Entonces las oportunidades que encuentra afuera son muy mínimas, y obviamente esto desencadena una serie de problemas o impactos en la misma sociedad, porque ya esta persona está en la sociedad. Entonces, al no poderse reintegrar o rehabilitar, recurre entonces a, como te mencionaba, el tema de reincidencia delictiva. Ok, ¿qué papel consideras tú que juega la política de encarcelamiento y las leyes penales con este problema del hacinamiento? Ok, políticas que juegan un papel fundamental. Como principal, las políticas punitivas, que es obviamente obligación del Estado velar que se apliquen y se cumplan de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución y en nuestras distintas legislaciones. Sin embargo, esta política punitiva favorece al hacinamiento carcelario, porque por el tema de la detención provisional, que esto lo que causa es un efecto mucho más grande de la capacidad que cada centro penitenciario mantiene. Las sentencias largas, creo que debería revisarse las sentencias largas, porque por como las estadísticas arrojaron en el 2023, hablamos de 23.342 personas de capacidad en nuestro país. Entonces, si nos tomáramos la tarea de revisar estas sentencias largas y obligatorias, creo que podríamos buscar
una estrategia de que no sean sancionadas los delitos menores, los delitos que no mantienen violencia o pérdida de vida alguna, con detención provisional. El uso excesivo de detención provisional definitivamente, compañero, es una razón principal para que el hacinamiento carcelario no desaparezca de nuestro sistema penal. Obviamente, para abordar esto, el gobierno debe revisar todas aquellas políticas o normas que ha presentado. De hecho, un principio, y voy a hacer lectura del artículo 28 de nuestra Constitución, que dice que el sistema penitenciario se funda en principios de seguridad, principios de rehabilitación y defensa social. Se prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos. Se establecerán capacitaciones de los detenidos en oficios que permitan reincorporarse últimamente en nuestra sociedad. Los detenidos menores de edad estarán sometidos a un régimen especial de custodia, protección y educación. Y no sé si ya comentaba sobre ese tema de los derechos humanos en el que se establece, según el convenio internacional, que deben estar separados los reclusos dependiendo de cada condición: menor de edad, sexo, el centro penitenciario femenino, el centro penitenciario masculino y demás. Entonces sí creo que la política juega un papel fundamental para este tema de hacinamiento carcelario. En cuanto a eso, el hacinamiento también permite o abre la puerta a que se incumpla este mandato de que sean clasificados los reclusos de 18 a 21 años y por el tipo de delito que haya cometido, de más grave a menos grave, con lo único que se cumple, ya porque es tema de sexo, es en cuanto, como bien lo mencionaste, la detención y la separación de los reclusos que son población femenina y los que son masculinos en centros penitenciarios diferentes. Ese es con lo único que se ha podido cumplir. Pero en cuanto a lo que son las políticas de encarcelamiento, el Código Penal, en el artículo 50, establece las penas que son aplicables. Se dividen en tres: las principales, las sustitutivas y las penas accesorias. Solamente nos vamos a centrar en las principales, toda vez que esta es la que contiene la de prisión, la de arresto de fines de semana, días multas, tratamiento terapéutico multidisciplinario. Bien, si bien es cierto, aquí podemos ver que existen salidas distintas a lo que es la solución de este acto ilícito cometido, o a la sanción más bien de este acto ilícito cometido, distinta a lo que es la prisión, como bien lo mencionamos: arresto de fines de semana, días multas y tratamiento terapéutico multidisciplinario. Bien, estos son en los casos que aplican. Como bien lo dijo el compañero Francisco, se deben revisar lo que son estas sentencias largas para dar o poder sufragar lo que es este hacinamiento carcelario. También podemos hacer una comparación de lo que fue el sistema inquisitivo y su posterior proceso mixto y el actual que estamos manejando, el sistema penal acusatorio. En cuanto a materia de hacinamiento, si bien es cierto, la ley fue firmada en el año 2008, la ley que adoptaba el sistema penal acusatorio para efectos de su aplicación. Si bien es cierto, fue firmada en el 2008 y fue aprobada en el 2008, entonces en el año 2011 fue que entró, como quien dice, en vigor, o que se implementó el sistema penal acusatorio en el segundo distrito judicial. Posteriormente, en el año 2012 o 14, fue implementado en el tercer distrito judicial, corrijo, y ya último en el 2016
alrededor más o menos fue implementada en el tercer distrito judicial que comprende la provincia de Panamá y Colón hacia Darién. Bien, haciendo esa comparación, tengo números que arrojan que se ha dado un incremento en cuanto a la comparación de lo que fue el sistema inquisitivo en cuanto al hacinamiento carcelario. Según un censo de población penitenciaria, se arrojó que para los meses de enero, haciendo comparación, el mes de enero del año 2008 fueron 11.399 reclusos o la población penitenciaria, y cerrando el mes de diciembre de dicho año con 9.651. Eso fue en el año 2008 cuando fue aprobada la ley del sistema penal acusatorio. Si bien es cierto, ese sistema fue creado para, y no sé si vas a concordar conmigo o me vas a refutar, que fue diseñado para agilizar estos procesos judiciales, para darle salida o darle desahogo a esa mora judicial que tenía el sistema de justicia panameño. Se entiende, o por lógica se supondría, de que esta población penitenciaria debería ir en caída, o sea que debería bajar, acabando con ese fenómeno de lo que es el hacinamiento carcelario. Pero podemos ver según estadística que para el cierre del año 2023, como bien lo mencionaste, hubo una población penitenciaria de 23.342 reos o reclusos. En comparación con los últimos 2 años, hubo una sobrepoblación penitenciaria de 2.229 reclusos, cosa que no se entiende, porque si el sistema penitenciario tiene ese problema de hacinamiento y el gobierno, en respuesta a esa mora judicial que tenía el sistema de justicia, implementa lo que es el sistema penal acusatorio, se da este aumento en vez de una disminución. ¿Cómo podría considerar eso tú? O no sé si consideras que fue una falta de organización por parte del gobierno, o es que hay otros factores que influyan o que incidan en esto. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero. Yo creo que un factor que no se está considerando, o que, mejor dicho, se olvida, es el tema del censo nacional. El tema del censo nacional, en estos momentos, podemos decir que ha sido el incremento de población debido al ingreso de una cantidad considerable de extranjeros. La cifra que mantiene el Servicio Nacional de Migración aproximadamente es 1.849 aproximadamente de extranjeros, de inmigrantes que entran por la selva de Darién, entre otras personas que ya sea que vienen para inversión en el país, para temas de reagrupación familiar, también que entran por los debidos puntos de migración y hacen sus procesos legalmente. Aquí el punto es que la población nacional ha incrementado. Entonces, vimos el esfuerzo que hizo el gobierno con actualización o modernización del sistema del inquisitivo al sistema penal acusatorio. Sin embargo, no se tomó en cuenta este factor del censo nacional de sobrepoblación nacional, que es un factor importante para esta nueva cifra que arroja el 2023. Como vimos, desde el inquisitivo al mixto fue bajando la cifra y de la nada los números se dispararon. Entonces creo que puede ser producto de la falta de filtro que se encuentra en la selva del Darién, que no sabemos quiénes entran por ahí, que no se investiga ningún tipo de perfil, y que el Servicio Nacional de Migración, posterior a ello, lo que hace es que organiza vuelos de retorno voluntario para estas personas, pero no mantenemos un control, el país no mantiene un control de inmigrantes que están en nuestro territorio nacional, y que obviamente esto puede ser un factor importante para este incremento de sobrepoblación en los centros penitenciarios.
Ok, continuando por esa misma línea, Francisco, quiero compartir, o sea, tu idea de que ese aumento poblacional que no se tomó en cuenta lo que fue el censo, tiene mucha razón, es un punto válido, pero también yo opino de que esto fue como mal elaborado, toda vez que prácticamente esto es que la carreta está jalando los caballos y no los caballos están jalando la carreta. ¿Por qué? Porque si tú vas a implementar un sistema penal acusatorio, el cual es rápido, eficiente y tal, bien, para enjuiciar más rápido y acabar con esa mora judicial que tenía el sistema de justicia panameño. Correcto. Ok, ¿cómo tú pretendes implementar esto sin tú tener la infraestructura adecuada? Ese es uno de los factores principales, porque si no cuentas con la infraestructura, ¿cómo tú pretendes enjuiciar a la gente y condenarla más que nada si no hay espacio en las cárceles? Primero debió haberse creado las condiciones óptimas. Esto también contempla esta ley 328 a la cual hiciste mención al principio, cuyos objetivos específicos son ampliar la capacidad y oportunidad de los individuos al incluirlos como actores, diseñadores en este proceso para mejorar la calidad de vida, disminuir y controlar la criminalidad del país desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, proporcionar herramientas científicas que permitan la atención integral a mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores víctimas de violencia y discriminación, con la finalidad de romper el tejido social, de recomponer, el tejido social. Fortalecer el sistema de inteligencia estratégica para dar seguimiento a los aspectos internacionales que inciden en la seguridad nacional. En cuanto a los objetivos generales, dicta que establecer una política de Estado en materia de prevención, ojo la palabra, prevención de conductas delictivas, sin improvisaciones y con fundamentos específicos, alejada de la política sectorizada, en coordinación con los entes que intervienen en la prevención del delito, ojo de nuevo a la palabra prevención, rehabilitación y reinserción de la persona que ha delinquido. Entre otros objetivos generales está servir para guía del Estado para coordinar, proyectar, prevenir, nuevamente la palabra prevenir, y estudiar los fenómenos criminológicos, adoptar los lineamientos generales de una política criminológica desde el enfoque técnico, multidisciplinario, multidimensional, ojo esa palabra también, integral y científico. Garantizar la calidad de vida de la población panameña sobre las bases de valor y convivencia de paz. En esta lectura hice mucho énfasis en la palabra prevención. Muchas veces, ya que este es otro de los factores por los cuales nos encontramos en este problema de hacinamiento carcelario. Toda vez que, como dije anteriormente, tú no puedes pretender modernizar el sistema judicial, el sistema de justicia, a un sistema penal inquisitivo, penal acusatorio, sin tú tomar estas bases esenciales. Como lo dije bien en un principio, crear la infraestructura necesaria para poder albergar a estos reclusos o a estos posibles reos, y más que nada prevenir, porque como lo dije también anteriormente, aquí prácticamente está la carreta jalando a los caballos y no los caballos a la carreta. Estas son cosas que se debieron de tomar mucho antes de implementar ese sistema penal acusatorio para bajar lo que era la mora judicial, y ahora quedamos con un hacinamiento que va en aumento y eso no se detiene. Esta ley me parece completa toda vez que habla de que es integral, o sea que involucra a los actores principales de esto en materia de prevención, entre los cuales está un representante del Ministerio de Educación, un representante del Ministerio de Gobierno, un representante del Ministerio de Desarrollo Social, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante del Ministerio de Salud, un representante del Ministerio de Cultura, un representante del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, un representante del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá. Es una ley la cual
se puede considerar muy completa y muy buena, pero aquí en Panamá carecemos, o nuestro problema es de que todo se ve muy bonito en la ley. Todo se ve muy bonito en la ley, pero a la hora de la aplicación nos quedamos cortos, nos quedamos Obsoletos. exacto. Y ese es el problema, porque si bien, como tú me lo mencionaste en el artículo 4 de la Constitución, que dice que Panamá acata las normas del derecho internacional, si ya está la Declaración de los Derechos Humanos, ya está la Convención Interamericana de Derechos Humanos y todos estos instrumentos internacionales que buscan más que nada preservar o conservar y que no se violen los derechos de esta población penitenciaria, si ya estamos suscritos a eso, porque no se cumple. No quiero pensar que con esta ley 328 solamente quede en letras y que no se lleve a la acción, porque lo que se busca con todo esto es reducir esta problemática de hacinamiento carcelario. Y espero que con esta ley se pueda lograr lo que se tiene previsto, que es la prevención para disminuir este problema, porque si bien es cierto, estos actores son fundamentales, toda vez que hay que prevenir desde la infancia, desde primaria hasta el grado más alto de secundaria, que es el nivel de media, se debe practicar esto de la prevención, capacitar, dar charlas, hacer talleres y tal, a manera de concientizar de que la violencia no paga y de que no hay salida en eso. Que esta ley sea aplicada y que no sea de adorno, como prácticamente se tiene estas leyes de derecho internacional, las cuales son vulneradas a simple vista y no es algo que sea un secreto. Esto se ve en reportajes y los mismos reclusos claman porque se respeten esos derechos y tengan su acceso a agua potable, comida, atención médica, y son cuestiones básicas las cuales se les violenta. No sé si tengas algo más que agregar. Sí, compañero, concuerdo en su mayoría en las cosas que argumentaste. Te hago una pregunta muy puntual. ¿Me estás diciendo entonces que la solución al hacinamiento carcelario es tan simple como la inversión de centros penitenciarios, haciendo un poquito de derecho comparado aquí con nuestro país hermano y vecino, El Salvador, país centroamericano, que su mandatario Nayib Bukele entonces apostó en la inversión de centros penitenciarios? Actualmente tienen un centro penitenciario, creo que si no es el más grande, es uno de los más grandes en Centroamérica. Y enfocándonos en la infraestructura, no enfocándonos en los posibles y muy polémicos violaciones de derechos humanos que se encuentran en ese país. No vamos a hablar de eso, hablamos sobre la infraestructura. Me estás diciendo entonces que es tan simple solucionar el tema del hacinamiento carcelario si invertimos entonces en centros penitenciarios que mantengan el espacio, que mantengan las condiciones dignas para estas y cada una de las personas que se encuentran de sobrepoblación en los actuales centros penitenciarios. Porque hablaste sobre también la normativa y el marco de la ley y sus agentes que están obligados o que deben velar por garantizar tanto los derechos humanos de cada de estas personas, como también hacer que se cumpla y se aplique de manera correcta la ley. Te pregunto, entonces, ¿es tan simple como solucionar este problema con esto? Y otra cosa, antes que me responda, disculpa, importante lo que mencionabas, haciendo un poquito de énfasis, el compañero mencionaba que la palabra prevención, y quisiera agregar que en la palabra prevención debería este efecto verse desde la organización más importante de una sociedad, que es la familia, en la educación primaria, en la educación de casa. Como bien dijiste, enseñar a los niños que el delito, que las acciones ilícitas no pagan, no llevan nada positivo ni desarrollador en tu vida. Creo que si apostáramos un poquito a eso,
sería un granito de arena de la sociedad hacia esta problemática. Ahora retomando la pregunta, entonces, la inversión en los centros penitenciarios, entonces, podría ser, compañero, la solución. Ok, respondiendo a la pregunta directamente, para resolver este problema, porque ya como te lo había mencionado anteriormente, tenemos una sobrepoblación calculada hasta el cierre del año pasado, o sea, diciembre del 2023, de 2.229 reclusos. Ok, para salir de este hacinamiento, para sufragar más que nada este hacinamiento que se mantiene hasta el momento, como salida rápida, sí. Muy bien aplicaste el derecho comparado con la República Hermana de El Salvador y cómo fue este proceso, y ahí vemos el proceso correcto, ¿ok? De que el caballo debe jalar la carreta. El primero hizo la construcción de centros penitenciarios de máxima capacidad, o sea, todo meter, y luego empezó a enjuiciar, y empezó con Omara y tal, ya conocemos toda esa noticia, pero ese es el ejemplo correcto de cómo se debió haber hecho las cosas. Aquí en Panamá se han hecho construcciones de cárceles como la Mega Joya, y en la provincia de Colón que está el proyecto de una nueva cárcel, que se hizo la comparación absurda con lo que era una de las cárceles de El Salvador, y no cumple con esta cantidad de reclusos. O sea, con esa construcción de esa cárcel no va a acabar con este hacinamiento que se presenta de 2.229 reclusos. Eso solamente era una cárcel, si no me equivoco, para 600 personas, y no va a acabar con esto, pero sí fuera una salida rápida a esto, lo del hacinamiento. Pero quiero hacer énfasis en la prevención. Como bien lo mencionaste, se debe aplicar desde la educación primaria, desde la casa. Tiene que ser una labor integral, que se complementen todos estos actores fundamentales que tienen que ver con la educación de los menores para prevenir que puedan delinquir o caer en actos ilícitos. Hay un factor importante, el cual obviamos con frecuencia, el cual es la posición geográfica de Panamá, y que somos hub logístico, por lo que eso incrementa este riesgo de que se den delitos de drogas, y ya sabemos lo que trae consigo eso, este tráfico de estupefacientes y tal, que trae rencillas y guerras y tal, y eso hay que tomarlo en cuenta, y por eso es que presentamos estos niveles altos de hacinamiento y de población carcelaria, por nuestra posición geográfica y este problema de las drogas. Yo opino que a futuro, a manera de prevención, como hemos hecho énfasis, se creen más que centros penitenciarios. O sea, ya te hice la comparación de que ahorita mismo lo que necesitamos son centros penitenciarios para acabar con esta sobrepoblación. Pero a futuro, a manera de prevención, debemos de crear estructuras diferentes a los centros penitenciarios. ¿Como cuáles? Como centros de recreación, ya esto pueden ser parques, pueden ser centros deportivos, más escuelas. Incentivar a la población estudiantil a que continúe por ese camino y que no se desvíe, ya que es muy fácil, ya que estos estudiantes, muchos por problemas económicos y tal, tienen que desertar de la escuela y recaer o caer más que nada en lo que es el trabajo infantil. Y muchas veces, como estamos acostumbrados como en mi caso, que provengo de un área roja, o sea, lo que vemos no son ejemplos buenos, son ejemplos un tanto malos, para no decir malos, ya que lo son, de venta de drogas, de robos y estos malas prácticas que llevan a cabo en estas zonas rojas. ¿Y qué es lo que hacen? En vez de dedicarse a un trabajo sano, lo que hacen es asociarse con estos grupos delincuenciales y ya quedan atrapados. Lo mismo pasa con la población adulta, los mayores de 18 años, los cuales vienen saliendo del colegio y no encuentran esa oportunidad de trabajo y necesitan llevar el sustento a su hogar.
si no crea el Estado estas condiciones para que lleguen empresas y creen este ambiente laboral y dinamicen la economía, ¿cómo pretende que un recién egresado del colegio tenga esas oportunidades y no te delinca? ¿Me entiendes? Más fácil es hacer lo malo que lo bueno. Lo bueno se te dificulta un poco debido a esto, debido a que no estamos en las condiciones óptimas para que la economía esté dinamizada, y lo que encontramos más fácil es delinquir. Pero, como lo planteé, si los incentivamos a manera de que hay un centro deportivo, se hacen ligas y tal, estos no llegarán a caer en el ocio, que muchas veces puede ser malo, y queden delinquiendo, sino que se dediquen a cosas productivas y buenas, mientras las situaciones pueden ir mejorando y tal. Pero eso, a futuro, construir estas estructuras para que sirvan de recreación, de esparcimiento y no cárceles. Actualmente sí cárceles para acabar con la sobrepoblación, pero a futuro que se construyan estos centros de recreación, escuelas y demás para evitar que esta población joven caiga en este flagelo de la delincuencia. Bien, yo creo, compañero, que vamos en buen camino. Con lo que estás planteando, creo que el país está buscando eso. Si bien es cierto, a finales del año pasado, inicios de se inauguró la escuela de artes en Albrook. Imparten clases desde música, teatro, pintura, ballet, a precios accesibles. Entonces siento yo que el gobierno está apostando, está despertándose de esta realidad y apostando a la cultura y ahora, como bien mencionado, lo que hace falta es la no facilidad, sino la apertura a condiciones laborales óptimas, porque como bien decías, al no encontrar al no encontrar así trabajo, entonces nos asociamos con la vida fácil, como se le llama, ¿no? Sí, y también, más que nada, como se mencionó anteriormente, para que a materia de prevención, porque aquí lo que más hay que apostar es a la prevención, cosa que no se hizo desde el principio, o que se hizo, pero no le dieron tanta importancia. Ahora se elevó a nivel de ley con esta ley 328 la prevención, porque esto más que nada trata de prevención, y creo que esta es una salida a esto del hacinamiento carcelario y a lo que es el enjuiciamiento o las condenas a las personas, ya que si se dedican a otro tipo de actividades, si no caen en el ocio, podemos mitigar este fenómeno de la delincuencia en el país y consigo evitar este hacinamiento. No sé si tenga otro argumento para cerrar ya lo que es la mesa redonda. Quisiera traer a colisión un tema que guarda relación con el hacinamiento, si bien es que guarda relación con el hacinamiento carcelario, pero quisiera saber cuál es tu opinión o tu punto de vista con relación a cuál sería la función del abogado profesional con relación al proceso penal y hasta dónde puede este abogado lograr un efecto positivo en esta crisis de hacinamiento carcelario. Compañero. Ok, una buena pregunta, porque a simple vista pudiéramos decir que el abogado no tiene incidencia o no tiene tanto que ver con lo que es el hacinamiento carcelario, pero en muchos casos, o viendo las situaciones a profundidad, puede ser que sí, toda vez que en el código, tanto penal como procesal penal, existen salidas distintas a la prisión.
para resolución de estos conflictos o de estos actos ilícitos cometidos, como lo son las subrogativas penales, también lo son la conciliación y la mediación, los métodos alternos de resolución de conflictos en los casos que apliquen. Y muchas veces estos abogados penalistas no generan las estrategias necesarias para poder persuadir, más que persuadir al juez, es en base o con fundamentos poder que el juez decrete una condena distinta a la que sería la detención, y así poder acabar con este fenómeno o mitigar este fenómeno del hacinamiento carcelario. Porque en muchos casos yo he ido a audiencias en las cuales yo digo, si te están condenando a tu representado a 5 años o menos de prisión y no tiene que ver con delitos de menor, tú hiciste un acuerdo de pena, renunciaste a tu derecho de presunción de inocencia, porque hiciste el acuerdo de pena, te estás declarando culpable, ¿por qué tú no optas por una subrogativa penal? Puedes poner que negociando en eso del acuerdo de pena, de que a tu representado se le ponga una medida distinta a la detención, a la prisión más que nada, porque no pone que se tenga que, no sé, un depósito domiciliario a manera de mitigar lo que es este hacinamiento carcelario. ¿Por qué no optar por eso? O sea, se conforman, y esto más que nada se ve en algunos, para no ser tan general, porque no son todos, en algunos defensores de oficio, los cuales no hacen su labor como debería ser, de representar los mejores intereses de sus representados. Y esto es algo que pareciera tonto, pero cuando analizamos a fondo vemos que tiene cierta incidencia en lo que es el hacinamiento carcelario, porque si tienes la opción con fundamento legal para que tu representado sea por una subrogativa penal o ya sea por una detención o una suspensión más que nada del proceso penal sujeta a condiciones que también está establecido en el Código Procesal Penal, ¿por qué no optas por eso y dejas que a tu representado lo enjuicien de manera tal que tenga que quedar detenido? No sé si eso responde a tu pregunta o necesitas algo más. Sí. No. Gracias, yo concuerdo contigo en su totalidad. El 237 del Código Procesal Penal establece incluso 10 numerales de medidas cautelares alternativas que pueden ser en el lugar de la detención provisional, que el uso excesivo de esta, que si no me equivoco compañero es la número 10, la detención provisional, es uno de los motivos principales o causas principales del hacinamiento carcelario. Esto, como bien dijiste, debería la sociedad enfocarse en la reparación de los daños causados entre la víctima y el infractor, pero antes de llegar a un proceso civil, penal, que le cuesta al Estado y que también toma mucho tiempo, llegar a una resolución de conflictos y de esta manera evitar el proceso, y también buscando siempre que se pueda garantizar la reparación de los daños, pero que no se tenga que llegar a la instancia de detención provisional para evitar el hacinamiento carcelario. Creo que respondiste mi pregunta perfectamente, compañero. Ok, ya para terminar, no sé si ya quieras concluir con lo que es la conclusión, o tienes otra pregunta, otro tema que quieras abordar antes de concluir. No, creo que para implementar estas alternativas que ya mencionamos, es necesario que Panamá
no solamente despierte con todos los temas culturales y sociales que ya hablamos, sino también con no actualizar, sino vincular este fenómeno de hacinamiento carcelario con la normativa. Bueno, como mencionaba el compañero, sí puede que se esté aplicando, pero no va acorde a la situación real que se encuentra. O sea, lo que está en el texto, lo que se encuentra en la norma, no es lo que encuentras físicamente en los centros penitenciarios. Entonces, deberíamos buscar fortalecer tanto las instituciones judiciales como las penitenciarias a fin de que podamos dar fin a este fenómeno. Correcto. Y ya como último argumento o como último tema, me causa curiosidad ver que de todas las cárceles a nivel nacional, si bien es cierto que en el interior del país es que se presentan la mayor cantidad de hacinamiento, debido a que son cárceles muy pequeñas, pero si bien es cierto, hay un caso en particular que muy pocas veces presenta, o sea, para no decir casi nunca, muy pocas veces presenta lo que es este hacinamiento carcelario, lo que sería este centro El Renacer. Según estuve investigando, este tiene como mayor oportunidades a la hora de lo que son permisos laborales, trabajos intramuros, permisos para estudiar y tal. Tienen una tasa muy elevada. Yo creo que esto es lo correcto en cierta manera. Toda vez que vemos un caso insignia de lo que se puede lograr teniendo una población carcelaria óptima respecto al espacio físico que contempla este centro penitenciario, porque aquí vemos que aquí más fácil se puede dar lo que son las atenciones médicas, los permisos para trabajo, como te conté, ya que este tiene la tasa más alta respecto a otras provincias, porque presenta baja población, o sea, respecto a la capacidad máxima de este centro penitenciario. Sí es posible, y la manera, haciendo el contraste de que lo veo mal, es porque si ya tú presentas un problema de hacinamiento carcelario a nivel nacional, bien, si en una cárcel en particular, haciendo referencia al Renacer, tú presentas, o sea, no presentas este fenómeno de hacinamiento carcelario, ¿por qué no agarrar las unidades o parte de las unidades que tienen hacinamiento carcelario y transferirlas a lo que es este centro El Renacer? O sea, no acabarías por completo con este fenómeno del hacinamiento carcelario, pero sí sufragarías un poco y estarías en igualdad de condiciones. O sea, la parte buena, como te expliqué, es que aquí se pueden velar por los derechos consagrados en las leyes, la legislación local y también internacional a la cual Panamá está suscrita, y se puede lograr ese objetivo, lo cual es rehabilitar y reinsertar a este ciudadano en la sociedad y que pueda ser de utilidad, y así evitar lo que es la reincidencia. Es un caso insignia, pero por el otro lado está ese tema de que si ya presentas en las otras cárceles el problema de hacinamiento, ¿por qué no sacar esas unidades y tratar de sufragar esa crisis penitenciaria? No sé si tengas otro punto de vista o quieras aportar algo más a este argumento. No, yo considero que sí, en efecto, si prestáramos atención a este tema o este ejemplo óptimo que presenta la cárcel Renacer, podríamos encontrar de repente una respuesta para no solamente tener que invertir, sino también que copiar el modelo que mantiene la cárcel Renacer, toda vez que este cumple con no solamente la capacidad óptima del mismo centro, sino también el cuidado y garantía de los derechos humanos de cada uno de sus reclusos. Creo que, bueno, en conclusión, quiero agradecer a mi compañero panelista Kevin Reyes por la oportunidad de poder conversar sobre este tema, debatir distintos puntos de vista y argumentos.
a ustedes también por su atención prestada. Muchas gracias. Muchas gracias.